silencio porque tengo que teclear un poquito. Bueno, estamos en vivo en Facebook en este momento. Estamos en la página El Libro de Urantia, Verdades Reveladas. Ahora lo voy a compartir en la página Urantia América Latina. Muy bien, entonces, un segundito. Me voy a cambiar aquí. Perfecto. Ahora, para empezar, ¿a quién le gustaría hacer una oración? Hola, Diego, bienvenido. Gusto en saludarte. Hola, Hola. Jesús. Hola, José Niño. Bienvenidos. ¿A quién le gustaría hacer una oración, por favor, para Yo, empezar? yo, 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 yo. Sí, Sí, adelante. Gracias, ahora, Alfonso. Muy amable. ahora que no está nuestra hermanita. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Mora o Irma? No, Ah, Irma. Irma. No está, Bueno, ¿verdad? aprovecha que, Siempre nos gana. aprovecha que hay recreo. Pues una vez más, Señor, aquí estamos, tus hijos, incluyéndome a mí también, si puedes, eh, tratando de entender tu mensaje. Nos da una alegría bastante estar aquí reunidos todos como un solo corazón, como una sola alma, queriendo recibir del cielo lo que tú nos quieras entregar. Hoy que estamos celebrando nuestra junta con un regocijo y unas ansias para poder entender tu mensaje. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo y hermano de nosotros y Padre Creador, Cristo Miguel. Amén. amén. Gracias, Alfonso. Amén. Gracias. Bueno, primero para que ustedes sepan, el día de hoy Irma no nos puede acompañar porque está trabajando en las elecciones judiciales en México, está atendiendo una casilla, ella le tocó, y Ismael está ocupado con asuntos personales y tampoco nos va a poder acompañar, así que esa es la razón de la ausencia de ellos. Y les mandan saludos a todos, por supuesto. Ahora sí, les gustan, les voy a compartir mi pantalla. El tema de hoy, como ustedes saben, es lo que nos pidió Oscar, el tema de la obra pública de Jesús. Ese tema es amplísimo, gigantesco, precioso, precioso. Entonces yo hice un brevísimo resumen que excluye, o sea, que casi, no sé, hasta vergüenza me da presentárselo porque es cortito, 3 paginitas, y es solo para lo fundamental de la obra pública de Jesús. Hay muchísimo más para hablar, muchísimo más para reflexionar, pero bueno, es para que tengamos hoy un poco de foco en el tema, nada más que eso. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les pido por favor que me digan si lo ven. Voy a quitar un segundito que voy a acomodar no, la pantalla para que se vea mejor. Disculpen. Pues
Pues te agradezco porque lo hiciste pensando en mí, para que, para ver si así entiende, No. Pero un ya segundito, resumidito así. sí, pero que voy a... Sí, está súper resumido, eso es verdad. Disculpen, estoy haciendo cualquier cosa. Necesito ajustar para que se vea mejor esto aquí abajo. Ahí. Ahora sí, quito la barra de encima. ¿Y a quién le gustaría leer, por favor? A mí, Muy bien, muchas gracias. Si gustan, leemos una página cada uno para no... Si quieres leer todo, claro que sí, pero nomás es un ofrecimiento. Tú decides. no, Gracias. con gusto acepto la ayuda, Bueno, muy bien. porque sé que también a Adelante. Alfonso le gusta mucho leer. Muy bien. Muy Cuando bien. gustes, entonces, No, gracias. me gusta La obra llamar la pública de atención. Jesús. Muy bien. La obra pública de Jesús. Jesús y los 12 apóstoles se prepararon para partir de su centro de operaciones en Bethsaida el 19 de enero del año 27. Del año 27 después de Cristo, que era el primer día de esa semana. Los 12 nada sabían de los planes de su maestro, excepto que irían a Jerusalén para presenciar las festividades de la Pascua en abril, y que la intención era viajar por el camino del Valle del Jordán. El maestro demostraba gran sabiduría y manifestaba una ecuanimidad perfecta en todas sus deliberaciones, con sus apóstoles y con todos sus discípulos. Jesús era de veras un maestro de hombres. Ejercía una gran influencia sobre sus semejantes debido a la combinación de encanto y fuerza que ejercía, una influencia sutil y llena de autoridad. Perdón. Que ejercía una influencia sobre sus semejantes debido a la combinación de encanto y fuerza que integraba su personalidad. Su vida ruda, nomádica y sin hogar ejercía una influencia sutil y llena de autoridad. Había en su manera firme y llena de autoridad de enseñar, en su lógica lucida, en la fuerza de su razonamiento, en su perspicacia sagaz, en la claridad de su mente, en su dominaire incomparable y su sublime tolerancia, una atractiva intelectual y un imán espiritual. Era sencillo, varonil, honesto y sin miedo. Además de esa gran influencia física e intelectual que se manifestaba en la presencia del maestro, también se transmitían esos encantos espirituales del ser que se han asociado a través del tiempo con su personalidad, la paciencia, la ternura, la mansedumbre, la compasión y la humildad. Jesús de Nazaret era en verdad una personalidad fuerte y enérgica. Era una fuerza intelectual y un baluarte espiritual. Su personalidad atraía no solo a las mujeres con con inclinación espiritual entre sus discípulos, sino también al Nicodemo erudito e intelectual y al rudo soldado romano. El capitán a quien se encargara la vigilancia de la cruz, quien después de ver morir al maestro dijo, de veras, este era un hijo de Dios. Y los toscos y enérgicos pescadores galileos le llamaban maestro. Los retratos de Jesús han sido altamente desafortunados. Estas pinturas de Cristo han ejercido una influencia deletérea sobre la juventud. Los mercaderes del templo no hubieran huido ante Jesús si hubiese sido un hombre tal como lo retratan generalmente vuestros artistas. Su virilidad
era digna. Él era bueno, pero natural. Jesús no posaba de místico, manso, dulce, gentil y afable. Su manera de enseñar era dinámica, electrizante. No solamente tenía buenas intenciones, sino que hacía realmente el bien. El maestro nunca dijo: venid a mí, todos vosotros que sois indolentes, y todos vosotros que sois soñadores. Pero dijo muchas veces: venid a mí, todos vosotros que laboráis, y yo os daré descanso, fuerza espiritual. El yugo del maestro es en verdad fácil de llevar, pero aún así nunca lo impone. Cada uno debe aceptar ese yugo y su propio libre albedrío, por su propio libre albedrío. Jesús enseñaba que la conquista era fruto del sacrificio, el sacrificio del orgullo y del egoísmo. Al ejercer la misericordia, intentó ilustrar la liberación espiritual de todos los afanes, los rencores, la ira y el deseo egoísta de poderío y venganza. Y cuando dijo: no resistáis el mal, explicó más tarde que no significaba que se tolerara el pecado ni que se fraternizara con la iniquidad. Intentaba más bien enseñar a perdonar, a no resistir el maltrato contra la personalidad de uno, la injuria malintencionada a la dignidad personal. Las enseñanzas sobre el Padre. Durante la estadía en Amatus, Jesús pasó mucho tiempo con los apóstoles instruyéndolos el nuevo concepto sobre el nuevo concepto de Dios. Una y otra vez les repitió que Dios es un Padre y no un contador supremo, ocupado principalmente de asentar en los libros los pecados y el mal de sus hijos descarriados en la tierra, la computación de sus maldades, para usarlos luego contra ellos al abrir juicio como justo juez de toda la creación. Los judíos habían concebido desde hacía mucho tiempo a Dios como el Rey de todos, aún como el Padre de la nación, pero nunca antes habían contemplado grandes números de hombres mortales la idea de Dios como Padre amante de cada individuo. En respuesta a la pregunta de Tomás: ¿quién es este Dios del reino?, Jesús replicó: Dios es tu Padre, y la religión, mi evangelio. No es ni más ni menos que el reconocimiento creyente de la verdad de que tú eres su Hijo, y que estoy aquí entre vosotros en la carne para iluminar con mi vida y enseñanzas estas dos ideas. También trató Jesús de liberar la mente de sus apóstoles de la idea de ofrecer sacrificios animales como deber religioso. Pero estos hombres, criados en la religión del sacrificio diario, tardaban de comprender lo que él quería decir. Sin embargo, el maestro nunca se cansaba de enseñar. Cuando no conseguía impresionar la mente de todos los apóstoles mediante una ilustración, volvía a repetir su mensaje, empleando otro tipo de parábola para esclarecer el concepto. Gracias, Oscar. Alfonso, ¿puedes Un placer. leer? Muy amable, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, gracias por permitirme. Bueno, Pa- voy a subir hasta por esta ok. época ahí. Gracias, una página más. Por esta época empezó Jesús a enseñar a los 12 en forma más completa sobre la misión de ellos de consolar a los afligidos y ministrar a los enfermos. Mucho les enseñó el Maestro sobre el hombre completo, la unión del cuerpo,
la mente y el espíritu. Para formar al individuo, hombre o mujer, Jesús explicó a sus asociados los 3 tipos de aflicción que encontrarían y luego les explicó cómo deberían ministrar a todos los que sufren las penas de la enfermedad humana. El maestro intentó ¿Me puedes subir un poquito? Ahí. El maestro intentó convencer a todos los instructores del Evangelio del Reino de que su tarea exclusiva consistía en revelar al hombre individual que Dios era su Padre, en conducir a este hombre individual a la conciencia de su filiación, luego presentar este mismo hombre a Dios como su Hijo en la fe. Estas 2 revelaciones esenciales se cumplen en Jesús. Él fue efectivamente el camino, la verdad y la vida. La religión de Jesús estaba totalmente basada en el vivir de su vida autootorgadora en la tierra. Cuando Jesús partió de este mundo, no dejó libros, leyes ni otras formas de organización humana para que afectaran a la vida religiosa del individuo. Jesús aclaró que él había venido para establecer relaciones personales y eternas con los hombres, relaciones que para siempre habían de tomar precedencia sobre toda otra relación humana, y acentuó que esta íntima hermandad espiritual debía extenderse a todos los hombres de todas las edades y todas las condiciones sociales de todos los pueblos. La única recompensa que ofrecía a sus hijos era en este mundo felicidad espiritual y comunión divina. En el mundo siguiente, vida eterna en el progreso de las realidades espirituales divinas del Padre del paraíso. No sé, pero nos está indicando de cómo debemos acercarnos a nuestros hermanos, ¿verdad? Con un interés genuino, que se sienta, que el individuo sienta que tú quieres lo mejor para él y le estás queriendo brindar lo mejor para él. Qué bonito que algún día pudiéramos heredar y entender cómo trató Jesús a sus semejantes. Es muy lindo. Jesús hacía hincapié sobre las 2 verdades que él llamaba de principal importancia en las enseñanzas del reino. Y estas son el alcanzar la salvación mediante la fe y la fe por sí sola, asociada con la enseñanza revolucionaria de alcanzar la libertad del hombre. Mediante el reconocimiento sincero de la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús era la verdad hecha manifiesta en la carne, y él prometió enviar su espíritu de la verdad al corazón de todos sus hijos después de su retorno al Padre en el cielo. La conversación con Nicodemo. Jesús respondió a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que si un hombre no naciera de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces replicó Nicodemo: pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Dijo Jesús: sin embargo, yo te declaro que, a menos que un hombre naciera del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero no debes sorprenderte de que yo haya dicho que debes nacer de lo alto. Cuando sopla el viento, oyes el murmullo de las hojas, pero no ves el viento, de dónde viene y a dónde va. Y así es con todo aquel que nace del Espíritu. Con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del Espíritu, pero no puedes ver en verdad, no puedes en verdad discernir el Espíritu. Y dijo Nicodemo: pero
¿Cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar al reino? Respondió Jesús. El Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Si te dejas conducir por este Espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del Espíritu. Cuando esto ocurre y tú eliges de todo corazón seguir la dirección del Espíritu, nacerás del Espíritu, puesto que tu único propósito de vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. La segunda noche en Ramá. Tomás hizo a Jesús esta pregunta: Maestro, ¿cómo puede un nuevo creyente de tus enseñanzas realmente saber, estar realmente seguro sobre la verdad de este evangelio del reino? Le dijo Jesús a Tomás: tu seguridad de haber entrado en la familia del reino del Padre y de sobrevivir eternamente con los hijos del reino es plenamente un asunto de experiencia personal. La fe en la palabra de la verdad, la seguridad espiritual equivale a tu experiencia religiosa personal en las realidades eternas de la verdad divina, y es de otra manera igual a tu comprensión inteligente de las realidades de la verdad, más tu fe espiritual y menos tus dudas honestas. El Hijo está por naturaleza dotado de la vida del Padre. Puesto que estáis dotados del Espíritu viviente del Padre, sois hijos de Dios. Sobrevivís a vuestra vida en el mundo material de la carne, porque estáis identificados con el Espíritu viviente del Padre. El don de la vida eterna, muchos en verdad ya tienen esta vida antes de que yo viniera del Padre, y muchos más recibieron este Espíritu porque creyeron en mis palabras. Pero yo os declaro que cuando vuelva al Padre, Él enviará su Espíritu al corazón de todos los hombres. Aunque no podéis observar la obra del Espíritu divino en vuestra mente, existe un método práctico que os permite determinar hasta qué punto habéis puesto el control de los poderes de vuestra alma, el servicio de las enseñanzas y dirección de este Espíritu residente del Padre Celestial. Y esa es la magnitud de vuestro amor al prójimo. Este Espíritu del Padre comparte el amor del Padre. Y a medida que va dominando al hombre, lo conduce infaliblemente en la dirección de la adoración divina y del amor y respeto por los semejantes. Al principio, creéis que sois hijos de Dios porque mis enseñanzas os permiten apercibiros de la presencia guiadora de nuestro Padre en vuestro corazón. Pero pronto se derramará sobre toda la carne el Espíritu de la verdad, y vivirá entre los hombres y les enseñará, así como yo ahora vivo entre vosotros y os hablo las palabras de la verdad. Y este Espíritu de la verdad, que habla por los dotes espirituales de vuestra alma, os ayudará a conocer que sois los hijos de Dios. Prestará testimonio infalible mediante la presencia residente del Padre, vuestro Espíritu, que para entonces residirá en todos los hombres, así como ahora reside en algunos, diciéndoos que sois en realidad hijos de Dios. Gracias, Alfonso. Yo voy a continuar. Todo hijo terrenal que siga la dirección de este espíritu finalmente conocerá la voluntad de Dios, y el que se someta a la voluntad de mi Padre vivirá para siempre. No se os ha aclarado el camino que conduce de la vida terrestre al estado eterno, pero hay un camino, siempre lo ha habido, y yo he venido para hacer nuevo y vivo ese camino. El que entra en el reino ya tiene vida eterna, jamás perecerá.
Pero mucho de esto comprenderéis mejor cuando haya regresado a mi Padre y podáis visualizar vuestras experiencias corrientes retrospectivamente. El concepto de Jesús sobre el reino. El maestro indicó claramente que el reino de los cielos debe empezar por el doble concepto de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlativo de la fraternidad de los hombres, y debe permanecer centrado en este doble concepto. Jesús declaró que la aceptación de esa enseñanza liberaría a los hombres de la esclavitud milenaria al miedo animal y al mismo tiempo enriquecería la vida humana con los dones siguientes de la nueva vida de libertad espiritual. 1. La posesión de una nueva valentía y de un poder espiritual acrecentado. El Evangelio del Reino iba a liberar al hombre y a inspirarlo para que se atreviera a esperar la vida eterna. 2. El Evangelio contenía un mensaje de nueva confianza y de verdadero consuelo para todos los hombres, incluso para los pobres. 3. Era en sí mismo una nueva norma de valores morales, una nueva vara ética para medir la conducta humana. Mostraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él. 4. Enseñaba la preeminencia de lo espiritual comparado con lo material. Glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. 5. Este nuevo evangelio presentaba el logro espiritual como la verdadera meta de la vida. La vida humana recibía una nueva dotación de valor moral y de dignidad divina. 6. Jesús enseñó que las realidades eternas eran el resultado, la recompensa de los esfuerzos honrados en la tierra. La estancia mortal del hombre en la tierra adquirió nuevos significados como consecuencia del reconocimiento de un noble destino. 7. El nuevo evangelio afirmaba que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de gran alcance que debe cumplirse y realizarse en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios. Estas enseñanzas abarcan la idea ampliada del reino que Jesús enseñó. Bueno, ese fue el brevísimo resumen, muy breve, que tiene conceptos esenciales del Evangelio que Jesús enseñó. Hay muchísimo más en la obra pública de Jesús, como las giras que hizo de enseñanza, las obras milagrosas, algunas milagrosas y otras no, pero que se creen milagrosas, que Jesús realizó. Hay muchísimo más para estudiar y hablar. Yo simplemente quise, al hacer este resumen, enfocarnos en lo que es para nosotros, para nuestro crecimiento personal, aquello que es importante para la vida personal, lo que podemos aplicar en nuestra vida. Por eso hice esa breve selección, muy breve. Ya sé que está súper incompleta y tal vez ustedes puedan compartir algo más de lo que ustedes han estudiado, de lo que han leído, de lo que les gusta. Antes de pasarle la palabra a Oscar, permítame saludar a Juan Pablo, a Ángela, Angélica, ¿quién me falta? Davis, Grace, ¿quién más? Déjenme ver por aquí. Creo que los saludé a todos. Angélica, hola hermanita, Chuyita, hola, bienvenida, bienvenidos todos. Miguel Soto, qué gusto que nos acompañen. Bueno, ahora sí, adelante, por favor, Oscar. Juan Manuel, no te había visto, no te había saludado, perdona. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, por favor, Oscar, gracias. Gracias, Jenny. Sí, bueno, como bien mencionas, hay muchas cosas que hizo Jesús y necesitaríamos más tiempo para mencionarlo y estudiarlo. Pero a mí algo que me gustó mucho y que lo aprendí esta semana fue esta Irma el miércoles en su transmisión habló de la segunda parte de los viajes de Jesús. Y hubo una historia que a mí me llegó al alma, que es cuando se encuentra un muchacho en la isla de Creta, un muchacho que se aislaba en las montañas. Y le di un mensaje tan hermoso, yo se lo estaba leyendo a mi mamá después al día siguiente,
Y estábamos los dos llorando y me dice mi mamá, dice, Oscar, dice, es tu historia. Entonces es tan bonito como tú te puedes, tú puedes hacer relatividad con lo que sucede en los ejemplos y en los testimonios de las personas a las que ayudó Jesús en sus viajes y cómo te llegan al alma para que tú puedas encontrarle sentido a la vida nuevamente. Y entonces por lo que tú nos leíste al final, en los puntos que se menciona, cuando viene el Espíritu de la verdad que dice que te proporciona valentía, es eso. Entonces yo, por ejemplo, en mi vida, eso es lo que ha sucedido. Mis miedos cada vez son menos, eh, y obviamente lo identifico como ese poder espiritual que ha despertado en mí. Y lo más bonito que se me hace es que, bueno, cuando se lo platico a mi mamá, también en ella surgen esas cosas tan bonitas. Y bueno, a mí eso es lo que todavía no lo he estudiado todo lo de los viajes de Jesús, pero me ha maravillado ese poder tan encantador que tenía con la gente y de identificar cuáles eran sus tribulaciones sin que se las contaran. Él tenía una capacidad de ver y de identificar qué era lo que necesitaba ese ser y le proporcionaba ese alivio. Y también otra cosa que me impacta mucho es que muchas de esas personas a las que conoció y con las que platicó, posteriormente lo volvieron a ver, pero no supieron que era la misma persona, porque siempre se presentaba con un nombre diferente, como el escriba de Damasco o como creo que también fue vendedor de tiendas y cosas así, ¿no? Entonces nunca se dieron cuenta que era la misma persona que estaban viendo crucificado. Bueno, solamente les quería compartir eso. Gracias. Exactamente. Qué lindo. Gracias, Oscar. Adelante, Alfonso, por favor. No, pues nada más, que a mí cada vez se me hace más claro sobre la cuestión cuando nos dicen que el reino de Dios está en nosotros y nuestro hermano Arturo García, que es el que nos da las clases los viernes, trató de explicarla, nos las explicó también y cada vez se me aclara más eso, ¿verdad? De que el reino de nosotros está en nuestra mente, ¿verdad? Y ahí es donde hacemos las decisiones, ¿verdad? Y más que nada, lo que habla del espíritu de verdad, la fuerza que te da, que te, que te, que te impulsa, que te da ese valor. Para mí es algo que estoy descubriendo poco a poco, ¿verdad? Y yo sé que debo de tener cuidado, ¿verdad? Para saber utilizarlo y saber cuál es su valor su rol en para que nosotros podamos enseñar a nuestros semejantes sobre las realidades del reino y todo lo que de la salvación. Lo que has presentado, Jenny, es bastante, para mí es bastante y muy claro, ¿verdad? Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, gracias. Distingo que en el Ministerio Público, que es tan amplio, hay dos fases a mi comprensión. Una, pues, en su inicio, las cosas son muy amables, muy receptivas, muy abiertas, y en la fase final, pues igual continúan abiertas, pero la sociedad se ha vuelto muy tirante, muy distante, muy conflictiva, derivada de las amenazas que sentían las autoridades religiosas de aquel entonces. Y ahí pues él mostró un cambio en su enseñanza, utilizó las parábolas y hay una muy bonita que invita a la reflexión del amor y dice que en en el banquete de bodas el gobernante invitó a todos los
pudientes, los ricos, las celebridades de aquel entonces al banquete, pero nadie llegó. Entonces mandó el gobernante a sus sirvientes a traer a los pobres, los marginados, los cojos, y les dijo, no hay problema, por invitados siempre van a haber. Entonces la parábola presenta el contenido de que no se enfríe el corazón al amor, al servicio, sino a estar siempre anuentes a que si una puerta se te cierra, pues bueno, que no se apague la chispa del corazón y seguir adelante. Y en ese sentido, pues me recuerda la ampliación de la regla de oro que tiene varios niveles, la carne, los sentimientos, la moral, la mente, el espíritu. Y hay una muy importante que dice, si dudas de qué hacer ante el comportamiento de los humanos, cuál podría ser tu método, qué hacer. Piensa en lo que haría Jesús de Nazaret e indudablemente buscaría el bienestar para todos. En otras palabras, continúa amando. Gracias. Gracias, Gerardo. Adelante, Grace, por favor. Hola, buenas sí, tardes, ¿verdad? Ya. Mira, yo la experiencia que tengo, bueno, primero me encanta la conversación de Nicodemo con Jesús. Eso es algo impresionante, porque la manera en que habla con él y lo que viene siendo el interior de Nicodemo, él mismo quiere seguir a Jesús, pero su vida material no lo deja. Y ahí es donde me quedé yo pensando en la chispa divina que tenemos adentro. Yo vengo de un grupo que ya me salí porque no coincidí yo en mis creencias con ellos, ¿no? De esas veces que el sentir te dice algo no está bien, y yo siempre he dicho que esa chispa divina es un fragmento de Dios y siempre la he seguido, siempre procuro seguirla. Y el grupo en el que yo estaba prácticamente mm, desinforma, es la verdad. Hay muchos grupos ahorita que desinforman y la creencia que están metiendo ahorita es que te fragmentas de un arcángel y eso no es posible. Y eso fue lo que empecé yo a ver que no es posible, que eso no puede ser. El único que se puede para mí fragmentar es Dios. Y ahí empecé mi búsqueda y llegué con ustedes, llegué a Urantia y ahí fue donde me empecé a dar cuenta, empecé a investigar por temas, porque es lo que yo me he manejado. Y encontré precisamente la respuesta de que los arcángeles no se pueden fragmentar, que lo único que se puede fragmentar es Dios. Y la chispa divina que tenemos es perdón, es un fragmento de él. Y entendí que viene siendo el ajustador de pensamiento. Y eso es con el sentir, es lo que es lo que yo aprendí, que al momento que sentimos, es al momento que sentimos la energía y sentimos estar en Dios. Y esa energía es la que te guía. Esa energía es la que a mí me guió hasta que llegué aquí, porque llegó un momento en que dije, no, definitivamente al que voy a seguir es a Jesús. O sea, yo puse por así decir, mi vínculo hacia Jesús. Y dije, no voy a escuchar a nadie, no voy a escuchar ya más el grupo, me voy, pero sintiendo a Jesús. Y empezaron a salir muchas cosas y llegué con ustedes y todo lo que yo había sentido lo confirmé con Urantia, platicando con ustedes. Y sí considero que es muy importante seguir lo que te late el corazón, que viene siendo el fragmento. Ese fragmento de Dios es la guía y si nos desviamos para otro lado, te vas a perder y es donde te pierdes, pues tienes que regresar, ¿verdad? Porque de todos modos Dios no nos deja solos. Pero al momento en que regresas y que te das cuenta que todo lo que pensabas y sentías es cierto y que hay personas equivocadas y que tú confirmas lo que tú sientes, se siente muy bonito.
Es algo muy bonito, es una experiencia que tuve yo en estos meses, desde que empezó la Semana Santa. Desde ahí empecé y ahorita, pues este fin de semana yo no pude estar con ustedes, tuve un, ¿cómo se dice? Un percance con mi hija, de que se me enfermó y pues tuve que ir a verla, a llevarla al médico y pues hay momentos como que dije, bueno, estaba en el momento, no puedo entrar a la plática, pero pues tengo que atender a mi hija. Y por esa razón fue que no estuve yo ahorita en el fin de semana, pero ahorita aquí estoy, dije, a ver que me metí al chat y dije, no, ya voy para allá, voy a platicar con ellos porque he sentido muy bonito el grupo y yo en sí me he sentido muy tranquila con ustedes y brindan mucha tranquilidad y brindan mucha seguridad, que es lo que yo me salí de allá por eso, porque yo sentía que no estaba segura, sentía que no estaban sus creencias correctas. Y no es que estén correctas o no, sino que cada quien sigue lo que quiere, pero no hay nada como seguir lo que tú sientes y que siempre te va a estar diciendo la chispa divina, algo no anda bien, fíjate bien, siempre te lo va a estar diciendo. Y la cuestión es de uno, de seguirla. Una vez Así que lo es, sigues es cuando lo entiendes. Y así esa es mi es. experiencia que he tenido y pues quería compartirla. Gracias, qué lindo. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué felicidad que bueno, primero que seas sensible a la guía del Padre y que este grupo te sea útil. Qué bendición, qué lindo. Me da muchísimo gusto. Bienvenida siempre, Grace. Dale. Qué bonita experiencia. Bonita porque seguiste la guía interior y eso es importantísimo. Sí. Yo quiero hacerles una pregunta a todos, el que guste eh, responder. Dice el maestro en lo que leímos, nos dice, venid a mí. ¿Qué entienden ustedes en ese venid a mí? Eso es lo que me gustaría preguntarles. Cualquiera de ustedes que quiera hablar, quiera responder. ¿Puedo? Sí. Es el sentir que yo estoy sintiendo, el llamado Ujú. de, de lo que se siente, de que estás siguiéndolo a él. A eso se refiere ahorita que estaba leyendo lo de la chispa divina. Es lo mismo, es seguir a Dios, es por medio del sentir, es como lo vas a seguir. Necesitas sensibilizarte, por eso es que dice el compañero que necesitas amar y quitar el corazón duro, porque un corazón duro no es sensible. Y si Ujú. eres sensible, vas a percibir lo que te dice la chispa divina y es como lo vas a seguir. Así es. Gracias, Grace. Excelente. Adelante, Alfonso, por favor. Pues nada más es la invitación de que lo sigamos, ¿verdad? Venir a mí, o sea, y bien lo dice, los que están laborando, los que laboran, venid, yo les daré descanso, ¿verdad? Mi carga es ligera, o sea, que vamos a hacer lo mismo que Él está queriéndonos invitar a hacer, es amar al Padre y hacer su voluntad. Eso es lo que yo entiendo por venir a mí. Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Tavis. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Pues, me encanta la pregunta, porque lo que yo he entendido de 30 años para acá, de 52 que llevo respirando en este planeta anciano, es que necesito dejar de ver la religión. Para mí significa que Jesús me dice, deja de ver a los seres humanos y mírame a mí. Si quieres llegar al Padre, si quieres perfeccionarte y ver el amor del Padre y aprender a amar como el Padre universal, el Padre eterno, sígueme a mí. Y cada vez que leo eso, ya sea en la Biblia o en el libro de Urantia, o escucharte a ti hacer la pregunta, ¿qué entiendo cuando Jesús dice, Marcelita, Tavis, ven a mí? Es enfócate en, en lo que yo te estoy diciendo, en lo que yo digo, en las verdades eternas, y ya se me van quitando todas las telarañas y todo
las amarguras que a veces mi corazón tiene y que me esfuerzo por ir quitando esas impurezas y esas visiones bizarras que afortunadamente Jesús aclara y da esa serenidad y esa paz una vez más a mi corazón en medio de tanto conflicto mental, espiritual, físico, cansancio físico, y calor. Ahorita está haciendo mucho calor, entonces a disfrutar el calor, ver a Jesús significa mucho. Paz, serenidad, esto significa. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Tavis. Igualmente, saludos, qué bonito. Adelante, Juan Pablo, por favor. Y hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, para mí venir a mí significa muchísimas cosas, tiene muchos significados. Yo lo entiendo como aceptar la voluntad del Padre. Yo lo entiendo como seguir la guía que Jesús nos dejó aquí en la tierra, seguir el ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la tierra, el ejemplo de servicio y el ejemplo de amor. Venir a mí es aceptar su voluntad, tomar sus enseñanzas como una práctica diaria de nuestro existir. Lo que él hizo aquí fue servir, fue amar, y ese sería para mí venir a mí, acercarme a la voluntad del Padre, dar mi voluntad para que se haga la voluntad de Él y tenerlo como ejemplo de vida, tenerlo como presente todos los días y ponerlo en práctica sobre todo, porque lo podemos conocer, pero si no lo ponemos en práctica, pues no nos sirve de nada. Para mí eso es acercarme a Él, y yo sí me acerco muchísimo a Él todos los días, cada segundo de mi vida. Creo que Él está cerca de mí más que yo de Él. Y bueno, pues en los momentos difíciles, esa parábola que decía Jesús de que cuando vas caminando en la playa y que ves las huellas de Él y las tuyas al lado y de repente desaparecen unas huellas, decías, ¿por qué me has abandonado? No, no te he abandonado, te llevo en mis brazos. ¿Sí? Entonces, las huellas que ves pues, son las de Él. Entonces, acercarte al Padre, acercarte o hacer la voluntad del Padre, para mí significa eso, querida Jenny, compañeros. Gracias. Gracias, qué bonito. Muchas gracias. Adelante, Octavio, por favor. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos a todos. Y me da gusto que sean tantos. Yo, hermanita, estaba preocupada porque no entraban. Ya somos 26. Yo quiero decir esta frase tan breve, pero a la vez tan importante. Imagínense todo lo que implica que uno se acerque a Jesús y empiece uno a conocerlo. Realmente es una invitación que Él nos hace. Y esta frase recuerdo porque yo no creía en Dios hasta que tenía casi 45, 46 años. Yo no creía en Dios, yo siempre rechazaba a Dios. Se me hacía una tontería. Y yo llegué a Dios precisamente por esta frase que una vez me encontré en la Biblia y que fue a través de unos hermanos de los Testigos de Jehová que estaban insiste en que estudiara yo la Biblia, porque yo la verdad no quería saber nada de Dios. Para mí Dios no era una cosa espantosa. Mas sin embargo, cuando yo empecé a leer la Biblia con ellos, empezó a obrar el Espíritu. Quiero pensar que el Espíritu de la verdad en mí, y aunque me faltaban muchas respuestas y tenía yo muchas dudas y había cosas que yo les peleaba y les decía, bueno, pues que esto no puede ser así porque pues, no es lógico, ¿no? Para no estar en detalles. Y me empecé a volver el hermano incómodo de los hermanos, de los Testigos de Jehová, luego de los mormones, luego los evangélicos, y recorrí como unas 10 o 12 religiones, pero se quedaba ese sentimiento, ¿no? De las enseñanzas de Jesús y de las enseñanzas del apóstol Pablo dentro de mí. Me decía, debe haber algo más, ¿no? Debe haber algo más. Y después, que yo creo que el Espíritu, la verdad, fue el que me llevó al libro de Urantia. Pero esa realmente es una invitación muy importante que
que Jesús nos da y ustedes ya saben todo el contenido, ¿no? Que esto implica. Y cuando tú lo aceptas y lo empiezas a entender, y ahora con la revelación, ¿no? Que es una comunicación directa, pues te cambia todo, ¿no? Por eso es la importancia de esta frase y espero haberme explicado y que de alguna forma contribuya a algo, porque es lo que deberíamos de hacer todos al momento de aceptar esta invitación y tratar de entenderlo y escucharlo, pues te cambia la vida de 360 grados como me pasó a mí. Y gracias por la pregunta, hermanita, y gusto en saludarlos. Igualmente, gracias a ti, Octavio. Muchas gracias. Qué bueno que llegaste acá. Ahora sí, adelante, Adrián, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, estoy medio de acuerdo con todo lo que se vino diciendo en el sentido de las respuestas que dieron a la pregunta de Ginny, ¿no? Sobre todo en esto de verlo como una invitación, vengan a mí. Una invitación a todo lo que ya se dijo, y yo lo veo también como una invitación a dos cosas que a veces no la tenemos tan claras y las confundimos, ¿no? Yo pienso que Jesús nos está llamando no tanto a creer en Él, sino a creer con Él y a creer como Él. Así dicho a las apuradas puede parecer todo más o menos lo mismo, pero creo que hay diferencias sutiles pero claras, ¿no? Creo que al maestro le interesaba no tanto que creamos en Él, aunque Él nos dijo que era el camino, como verdaderamente lo es, sino que había también un interés de su parte en que creamos con Él, o sea, en lo que Él creía y como Él, o sea, como Él creía, en la forma en que Él creía. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, la forma es la confianza, o sea, el rasgo distintivo de la relación de Jesús con su Padre y nuestro Padre es la confianza, o sea, la confianza total, absoluta y restricta, ¿no? Al ponerse absolutamente en manos del Padre y es como Él lo dice siempre, ¿no? Y que tiene que ver con esto que también se mencionó hoy, ¿no? De la charla con Nicodemo, ¿no? Esto de descansar en el Padre con la misma confianza y de la misma manera que cualquiera de nosotros podríamos descansar con nuestro Padre terrenal, ¿no? O sea, de la misma manera, como niños pequeños, que no podemos, no se nos puede pensar ni se nos puede ocurrir no tener confianza en nuestro Padre, ¿no? Con esa misma confianza absolutamente total y desinteresada es como Él nos pide que confiemos y que nos entreguemos a Él, ¿no? O sea, yo creo que es más eso, ¿no? Creer con Él y creer como Él, no tanto creer en Él, ¿no? En esa figura que también obviamente lo hacemos, pero digo, no tanto creer en Él, en esa cosa tan teologizada o que vino después con el cristianismo primitivo que nos enseña tanto a esa primera cosa y se olvida de hacernos hincapié en las otras dos, ¿no? En la de con Él y como Él. Eso, la confianza. Imaginemos, ¿no? Aparte cómo Él pone sobre el tapete el tema de la confianza de una manera absolutamente primordial en esa charla que decíamos, ¿no? Con Nicodemo. O sea, tomemos conciencia de quién era Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un doctor de la ley, o sea, no era un sacerdote, pero era alguien que pertenecía a la nobleza, a los ancianos, era una persona que tenía acceso al Sanedrín, que tenía acceso a las escuelas rabínicas y todo, era un maestro, era un interpretador de la ley, un intérprete de la ley. Entonces, a un intérprete de la ley, que los judíos de esa época le daban tanta importancia, ¿no? Que los judíos de esa época tenían en tan alta estima, ¿no? A los escribas y a los doctores de la ley, porque, bueno, ponían la ley y todas sus prohibiciones y todas sus minucias sobre el tapete, ¿no? Eran tan fanáticos de todo eso. Entonces que Jesús a una personalidad de este tipo, ¿no? A un maestro de la ley, a un doctor de la ley, se le siente ahí mano a mano y le diga, mira, el tema es la confianza, el tema es volverse un niño. Y eso lo desorienta tanto que hace esa pregunta tan exótica Nicodemo, ¿no? De volver al vientre de la madre, o sea, lo desconcierta de una manera, con tan solo dos palabras, que
que yo creo que eso de la confianza es sencillamente el punto para mí más alto de esto del vengan a mí. Y como bien dijo también Juan Pablo, si este vengan a mí, si este creer con Él y como Él no nos lleva a una situación de ministerio de servicio hacia los demás, o sea, si todas las palabras de Jesús y todas las enseñanzas de Jesús no nos llevan verdaderamente a enfocarnos en el ministerio de servicio a los demás, desde donde sea y como sea, yo creo que tendríamos que, si no hace ese modelado o ese remodelado de nuestra vida, yo creo que tendríamos que replantearnos seriamente si estamos percibiendo verdaderamente las palabras y la invitación de Jesús, ¿no? Si la invitación de Jesús no nos lleva al servicio hacia el semejante, yo creo que tendríamos que ponernos a pensar si en realidad no estamos cayendo en un mero asentimiento teórico intelectual y no verdaderamente en la invitación que nos hace el maestro, que tendría que modelar y cambiarnos la vida de raíz, ¿no? Y todo en base a la confianza, como dije recién. Me parece una palabra clave en todo este mensaje de Jesús y en esta invitación de vengan a mí. Así que bueno, eso por ahora, gracias. Gracias, Adrián, buenísimo. Juan Manuel, adelante, por favor. Bueno, venía a mí, yo para mí en este momento es abrirle el corazón a Jesús. Jesús dice, yo estoy en la puerta del corazón y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús sabemos que es el camino al Padre y también sabemos que sin él es imposible llegar al Padre. Él nos despedirá en nuestro camino ascendente con un abrazo en Salvington, cuando entremos ya en esa espiritualidad que nos lleva al paraíso, donde mora el Padre. Y yo eso ahora mismo es lo que quería decir acerca de lo que a mí me se ha venido a la mente de lo que Jesús quería decir, venía a mí. Hay muchas cosas más, muchas. Cada uno podemos decir otras tantas, pero a mí ahora mismo es esta. Buenísimo, gracias, Juan Manuel, qué bonito, muy lindo. Ángela, adelante, por favor. Bueno, gracias. Sí, como dijo nuestro hermano Juan, primero que todo, cuando Jesús toca la puerta, lo primero de nuestra alma, nuestro corazón es abrirle nuestro corazón a Jesús y como dijo el otro hermano, es no solamente creer como Jesús, sino que hay algo también, algo que yo he visto y últimamente lo he experimentado y es compartir nuestra vida interior con Jesús. Podemos hablar de creer con Jesús, podemos hablar de esos aspectos que Jesús nos enseña porque son muchos, pero el enriquecer y el esforzarnos por tener una vida y compartir nuestra vida interior completa con Dios, pues es caminar con Jesús porque es la relación que Él nos está mostrando que tiene con el Padre, ¿sí? Con la familia divina. Entonces es que me queda como difícil a veces expresarlo en palabras, pero el compartir es divino, él comparte el Padre comparte con el Hijo y el Hijo comparte con todos y compartir es divino. Nuestro mundo debe enriquecerse de tal manera que tengamos esa experiencia que Jesús tenía con el Padre, no solamente de la confianza, de la dependencia absoluta que tenía con el Padre, sino esa vida interior iluminada, todo. Entonces, creo que ahí está está lo que Jesús quiere con nosotros al llevarnos, sígueme.
es ese ejemplo de él. Y lo otro que yo también quería decir, que lo he estado mirando últimamente, y es que a veces yo creo, no sé si la ha pasado a todos, yo me expreso lo que yo siento, pero a veces nos podemos sentir abrumados, ¿ah? Porque queremos lograr todos los ideales y lo que nos enseña Jesús, y a veces encontramos que no logramos vivir a la altura de esos ideales. Entonces, yo creo que, y me da mucha alegría saber que Dios no espera de nosotros perfección, porque nosotros somos mortales, pero sin embargo podemos sentir culpa de no lograr tantos ideales como esperamos en nuestra vida. Y pienso que, bueno, y últimamente me he dado cuenta que realmente en este trabajo de esa vida interior con Jesús, de compartir nuestra vida con Dios, es mirar un poco el alma de nosotros y mirar cómo está, ¿sí? Porque la capacidad del alma tiene que ensancharse, y como dice Jesús, no se puede vertir vino nuevo en odres viejos. Entonces, ese deseo de siempre, que nunca nos desanimemos, que de siempre empezar y tratar de vaciar esa copa y todas las cosas que hay viejas, que de pronto en algún momento esas preideas personales, de pronto a veces falta de perdón, y hay que mirarlas porque hay que empezar de nuevo y sacar todo lo viejo, porque el camino sigue. Entonces no nos debemos sentir tan, o sea, tan mal, tan abrumados, tan de culpa, si no logramos todas las expectativas. Estamos en construcción y Dios nos ama tal como somos, pero hay que trabajar y ensanchar el alma y vaciar de todo lo viejo para poder recibir todo esto. Bueno, eso es lo que he encontrado últimamente. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Alfonso, Octavio y a Oscar, permítanme compartirles, tenemos nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook. Tenemos mensajes de Rosalía Cartagena Sánchez, que dice buenas tardes a todos. Jorge Roa también dice buenas tardes a todos. Nuestra amiga Chispa María dice, me encantó este testimonio de la chica que abandonó el grupo y siguió la guía de su ajustador. Increíble, valiente y buscadora. Le deseo que no abandone. Saludos a todos, un abrazo, dice Chispa. Rosalía dice, para mí, venir a mí significa seguir el camino de la virtud. Es decir, que aunque no seamos perfectos, siempre tengamos en la práctica con el prójimo los ideales como la honestidad. Yo también pienso que Jesús no quería que realizáramos rituales como método para estar bien con Dios y hacernos figuras para rezarle en busca de una solución. Más bien quería que nos miráramos en el prójimo, es decir, con nuestras diferencias, tratemos de entendernos y nos llevemos como verdaderos humanos. Y tengo un mensaje que es un chiste de parte de Ismael, que no nos pudo acompañar hoy porque tiene un compromiso, pero dice Ismael, dile a todo el mundo de broma que he vuelto a desencarnar, que volveré a verlos desde el incógnito, pero que no puedo en directo porque estoy en una tarea como una cuenta. Siempre chistoso, Ismael, se los comparto. Eso es todo. Adelante, Alfonso, por favor. Bueno, espero no estarles aburriendo porque yo cada rato quiero hablar, pero me da gusto que haya más participantes, ¿verdad? Yo, para mí, es donde se nutre mi alma, me regocijo ver tantos hermanos que relatan sus experiencias y lo que lo que les ha hecho venir hacia nosotros, hacia el Padre, hacia la verdad, ¿no? Es muy bonito, me encanta eso. Y yo quisiera pues dar el motivo de que, bueno, hay algo también que le dijo Jesús a Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no entiendes lo que te estamos diciendo. ¿Y qué tal si no te podemos revelar más cosas del universo porque no lo vas a entender? O sea que, como dicen, Nicodemo era un maestro de la ley y leía toda clase de escrituras, pero no, lo que trató de decirle Jesús no lo entendió. Entonces,
la misma situación es la que probablemente se encuentre ahora en el mundo, de que todos quieren aprender de un libro en lugar de tener la comunicación directa con el Espíritu del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. O sea, se sienten a gustos con que se les diga, que lo lean, lean esto y que dijo fulano, que dijo sutano, pero no le tienen esa confianza cuando dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el agua. O sea, yo a veces quiero poner un mensaje que dice, ¿qué es lo que no entienden de este mensaje? Yo soy el camino, yo soy la agua de la vida. ¿Qué no entienden de eso? ¿Qué no entienden? Porque quieren sacarle lo que el Espíritu Divino de Él nos va a dar, nos va a entregar, si nos abrimos hacia Él, ¿no? Si nos acercamos hacia Él. Pero todos quieren que se lo digan de segunda mano, de segunda mano. Y alguien estábamos diciendo que debemos estar abiertos, debemos estar atentos y atenuados hacia las realidades divinas que vienen del cielo, ¿verdad? Y recibirlas. Y tal vez el mundo no está ahí, no está así, está muy revuelto, no hay suficiente almas que estén hambrientas de espíritu, ¿verdad? Y que quieran recibir lo que viene del cielo, las realidades espirituales y divinas que nos llegan del cielo. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Octavio, por favor. Pues parece que ya se me adelantó el hermanito Alfonso, pero no les voy a remarcarlo. Es que realmente ese documento que nos da el libro de Durantia, donde Jesús habla con Nicodemo y le comenta que como que tú eres maestro de la ley y no sabes qué es nacer del Espíritu, realmente es impresionante porque ahí nos demuestra de qué tan importante es la revelación, porque de alguna manera Jesús lo plantea en esa época, pero no queda muy claro. Yo al leer la Biblia realmente lo entendí un poco cuando Jesús se lo comentó a Nicodemo, pero después el apóstol Pablo lo insinúa en varias ocasiones en sus cartas, mas sin embargo como que te queda la duda, como que queda esa enseñanza, te queda ahí volando. Pero ya cuando llega la revelación, yo creo que a todos nos ha quedado claro qué es realmente nacer del Espíritu y cuál es la importancia de esa transformación, porque realmente aquel que no ha nacido del Espíritu, pues es ilógico que vaya a continuar en este periodo, ¿no? Que entra uno como mortal ascendente y que tienes el privilegio probablemente, si es que te aplicas y que tomas esa decisión de seguir con la voluntad del Padre y de alguna manera comprometerte y como han dicho todos, ¿no? Tratar de seguir las enseñanzas de Jesús y practicarlas sobre todo, pues esa es la única manera en que vas a poder avanzar, ¿no? Y llegar a más adelante, ¿no? Hasta probablemente llegar al paraíso como seres finalistas. Pero es precisamente entendiendo eso que, imagínense ustedes, pónganse a pensar, si todos los humanos mortales que estamos ahorita en Nurantia pudiéramos entender ese mensaje y todos pudiéramos nacer del Espíritu, ¿cómo cambiarían las cosas en esta esfera? Cambiaría todo, realmente es que es lo que se necesita. Se puede decir que es el primer paso que hay que dar como seres comprometidos con Jesús, ¿no? Que hemos entendido su invitación y lo que decía el hermano Adrián, ¿no? De como él ve el mensaje, es cierto, pero eso es después de que entiendes la invitación, después de que conoces a Jesús, después que te dice cuál es el plan, ¿no? De Dios, para qué y todo. Entonces, cuando tú haces eso, recibes el Espíritu, naces del Espíritu, todas las cosas empiezan a fluir. Y sobre todo, no nada más entenderlo y llegar, sino también sabe que es bien difícil, no sé si les pasa a ustedes, sostenerse en el Espíritu. Porque una cosa es nacer del Espíritu, pero también tienes que sostenerte día a día, porque la vida material es muy difícil, muy complicada, y a veces te hace debilitar ese espíritu que ya lo tienes, supuestamente, ¿no? Ya naciste del Espíritu, pero el continuar con esa llenura, ¿no? Ese nivel espiritual es muy difícil. Eso quería comentar. Gracias.
Gracias, Octavio. Y lo que has dicho tiene muchísimo sentido y te agradezco por haberlo dicho. El significado real, literal de venida a mí es recibir el espíritu de la verdad en el alma. El espíritu de la verdad ya está conectado a la parte superior de la mente, la supraconciencia, mal, a mi juicio, mal traducido como superconciencia. No es super, es supra, arriba. Es que la parte de la mente que está arriba de la conciencia. El espíritu de la verdad está conectado a la parte superior de la mente como un coordinador espiritual. Esa función coordinadora espiritual de todas las influencias espirituales es lo que habilita a cada mente humana a recibir un ajustador una vez que toma la decisión moral. Por eso todos los niños a cierta edad toman su decisión moral y reciben su ajustador. Es por esa función del espíritu de la verdad. Por eso el espíritu de la verdad derramado habilita a las mentes a recibir al ajustador del pensamiento al tomar su decisión moral. Ahora, esa conexión como coordinador espiritual no es el renacimiento espiritual. Hay una cosa muy importante y, por ejemplo, a algunas personas al leer este texto en donde dice en el documento 142.6.7, dice, el espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Antes dice, déjeme ver, lo que nace del espíritu, espíritu es, dice el maestro, le dice a Nicodemo. Y después dice, el espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Entonces, el espíritu del Padre reside en nosotros, pero el espíritu de la verdad, a menos que nazcamos del espíritu, no se conecta al alma de la persona. Y esa es la fuente de la alegría, de la confianza, de la fortaleza, del crecimiento espiritual, de los frutos del espíritu, del amor, del servicio a los demás, por la conexión al espíritu de la verdad. Esa conexión al espíritu de la verdad es lo que nos lleva al Padre. Por eso dijo Jesús, nadie va al Padre si no es a través de mí, por medio de mí, porque necesitamos la conexión al espíritu de la verdad para renacer del espíritu, que es nacer de nuevo. Entonces, el alma nace cuando llega el ajustador, pero el nacimiento del alma no es el renacimiento del espíritu. El renacimiento es cuando nosotros voluntariamente decidimos hacer la voluntad del Padre de todo corazón. Eso es, ahí entra el espíritu de la verdad. Y ahí empieza el crecimiento. Entonces, lo que dijo recién, ¿dónde estás que no te veo? Espérenme que lo encuentre. Octavio, acá estás. Lo que dijo Octavio es importantísimo, que es el alimento del alma, el alimento, la conexión, porque el espíritu de la verdad entró, nacimos del espíritu, ya entramos al reino de los cielos, a la hermandad espiritual de los nacidos del espíritu, ¿ok? Pero eso es la puerta, acabamos de entrar, hay que continuar, hay que avanzar, hay que crecer para avanzar, y hay que crecer en espíritu, en dones divinos, y esos dones se reciben en la mente y en el alma. Y una de las... Jenny, sí. Perdón, es que ahí es donde tú naces del espíritu, por decir así, es tu iniciación espiritual. A lo mejor para mí no se existe mal, pero como no teníamos el concepto del ajustador del pensamiento, de la chispa divina, ¿sí? Pero ahora que sabemos quién es, a lo mejor ahí es cuando tú tienes ya la conciencia, ¿no? Y acabas de comprometerte, entiendes y vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento naces del espíritu, ¿sí? Pero no olvidemos todo lo que usted ha dicho ahorita, los demás circuitos espirituales, que es el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los 7 espíritus ayudantes, todo eso es lo que te va a fomentar o te va a permitir continuar en el espíritu, que son ayudas espirituales que tenemos adicionales, ¿no? Pero ¿cómo las íbamos a conocer? Solamente a través de la revelación. Y hay que tenerlas presentes para no perderse en tu aventura, ¿no? En tu camino de ascensión. Eso es muy importante. Ahí Gracias. está. No, gracias a ti. Y el punto es, se trata de una relación con el Padre. El camino es Jesús,
porque el camino es el espíritu de la verdad conectado al alma, la dotación que le falta al ser humano que no ha nacido del espíritu. Es la conexión que da vida en el espíritu es el espíritu de la verdad. Ese se recibe en el alma en el momento del renacimiento espiritual. Entonces, sin la conexión viva a la vid viviente, que es Cristo Miguel, el espíritu de la verdad es Cristo Miguel, es Jesús. Por eso, venid a mí, ir a Jesús, es conectarnos a su espíritu, que es su propia presencia, pero al alma. Entonces empezamos la producción de los frutos del espíritu, que solamente se producen habiendo nacido del espíritu. Pero ¿qué pasa? Eso es una relación con Dios, con el Padre, por medio de Jesús. Eso es una relación viviente y tenemos que cultivar esa relación. ¿Cómo se cultiva una relación con cualquier persona? Con comunicación, contacto personal, con conversación, oración, con escuchar, adoración, recibir los dones del Padre. Y necesitamos dedicarle tiempo a ese Padre que está en nosotros, que quiere ayudarnos, que quiere guiarnos, que quiere darnos sus dones, que quiere transformarnos, pero nosotros tenemos que habilitarle ese trabajo, esa transformación. Tenemos que abrirles nuestra conciencia, la comunión con el Padre, tenemos que conversar con el Padre, tenemos que dedicarle un tiempito cada día o lo más seguido que se pueda, si la vida de uno está complicada, pero ese es el punto y el camino, la técnica para el crecimiento es tener una relación viviente, por eso compartir la vida interior con Dios. No es nada más pensar o dedicar algún pensamiento al Padre, es escucharlo al Padre. Escuchar al Padre requiere la comunión de verdadera adoración. La comunión de adoración es, el maestro la describió como receptividad silenciosa y quietud. La describe muy bien este filósofo como es Rodán de Alejandría. Hay muchos tips muy buenos en Rodán de Alejandría porque él era un practicante, él sabía de lo que hablaba. Él recibió muy bien de Abner. Acuérdense que Abner era uno de los más fieles, más valientes. No triunfó por otras razones, pero él era súper capaz, Abner. Entonces, Rodán de Alejandría es la muestra viva, o sea, que podemos ver nosotros, de lo que es un ser que practicaba las enseñanzas de Jesús en esa época, tal como Jesús las enseñó y las comprendía y estaba creciendo espiritualmente. Entonces, por eso tenemos que ver a Rodán como que nos están mostrando, quieren saber el efecto o la práctica de las enseñanzas de Jesús en un ejemplo humano, ahí está Rodán. Por eso Rodán puede explicar ciertas cosas porque él las estaba viviendo. Entonces, hermanita, perdón, el mérito de Rodán, así lo he entendido yo, es que no había conocido a Jesús, sin embargo, él practicaba lo que Melquisedec enseñó. Yo creo que es de las pocas personas en este planeta que entendieron lo que es la vida espiritual sin haber todavía conocido a Jesús, porque yo creo que Rodán aprendió de Melquisedec, ¿no? Había recibido las enseñanzas de Jesús a través de Abner. Él era un discípulo de Abner. Abner era de los más fieles, de los que comprendían muy bien la enseñanza de Jesús y la defendían. Después hay otra cosa que sucedió que estaría interesantísimo que la estudiáramos porque nos va a ayudar hoy a solucionar o a sobrellevar ciertas cosas que suceden en nuestra comunidad. Yo propongo que en una reunión futura, no sé, cuando ustedes quieran, estudiemos el caso de Abner y el caso de Pablo, ¿sí? Porque hay significados ahí muy importantes que tendríamos que tratar de elaborar. Pero para no salir del tema, la conexión con Jesús, la relación viva con el Padre,
el recibir los dones del Padre, acordarnos de oración, que es abrir nuestra mente al Padre, hablar con Él, tener una comunicación de confianza con el Padre, de presentarles nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros miedos, no sé qué, todo lo que sea que tengamos, todo lo que necesitemos, pedírselo al Padre y mantener un tiempo de receptividad silenciosa, inquietud, con amor, confianza, fe viviente, con total confianza en el Padre. Lo que dijo Adrián es súper importante. Desarrollemos esa confianza en el Padre, hermanos, porque eso es la fe viviente, hermanos, es la fe experiencial, la experiencia con el Padre dentro de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos va a dar una fortaleza, una sabiduría, un crecimiento que no se consigue de ninguna otra manera. Pero es importantísimo que mantengamos ese contacto interior. El Padre no nos va a dictar palabras, hermanos. No nos va a dar un discurso. El Padre nos va a dar sustancia divina, su ser, su amor, su vida, su fuerza, su sabiduría, su amor divino maravilloso que va a fluir de manera natural en un servicio inagotable, que vamos a hacer esto, lo otro y lo demás allá y todo lo vamos a hacer fácil, porque el Padre mismo nos va a dar de su sustancia, de su amor y de su propia vida. Bueno, una cosa que quería decirles y es que está muy bueno, alguien habló acá de superar las cosas que uno supera y yo tenía un miedo, lo tuve mucho tiempo, y era subirme a un avión, y Dios mío, yo subirme a un avión era una tortura. Tenía terror. No me importaba el miedo, me subía igual y viajaba, pero iba así. Entonces un día dije, no puede ser que yo tenga miedo a volar en un avión. Por Dios, ¿cómo es posible? Sabiendo que el Padre está en mí, sabiendo todo. Bueno, entonces dije, no quiero más esto, no lo quiero más. Padre, ayúdame, ayúdame que yo no vuelva a sentir, yo no quiero sentir este miedo. Y se lo pedí al Padre. Y un día desapareció. No tuve más miedo. Se acabó. No está, no estuvo. Así, increíble. Por eso sé que el Padre responde, el Padre nos ayuda, pero la decisión debe ser nuestra. Eso es importantísimo, que tomemos decisiones, hermanos. Decisiones buenas, positivas. Bueno, ya hablé demasiado, disculpen. Oscar, adelante, por favor. No, gracias, Jenny. Muy bueno todo lo que has dicho. Pues en realidad lo que yo quería decir es muy redundante con todo lo que has dicho. Ya prácticamente creo que lo has dicho todo, pero muy bonito. Yo lo que quiero platicarles ahora es un testimonio mío también. Bueno, el texto que leímos dice que Jesús nos dice que Él vino para ser la guía con sus enseñanzas, ¿no? Entonces tú, Jenny, ya nos explicaste que cuando se renace del Espíritu, el Espíritu de la verdad da sus frutos, ¿no? Pues es lo que yo estoy viviendo en esta realidad. Pero lo que les quiero platicar, y sin llegar a ser arrogante, la gente me ve y no me reconoce. De verdad dice, ¿qué has hecho, Oscar? Te ves diferente. Y luego cuando empiezo a hablar, se quedan como maravillados. Entonces, mi madre es la testigo viviente de este cambio y ella yo creo que es la más feliz, a lo mejor hasta más feliz que yo, es ella. Porque yo di de verdad, hasta yo no me reconozco. Pero ¿qué es? Es eso precisamente que crea el espíritu, ¿no? Y el trabajo que yo estoy aceptando hacer, porque no se da por sí solo, ¿verdad? O sea, uno tiene que reconocerlo, pero se da muy fácil después. Entonces, yo por eso siempre digo que Jesús a mí me cambió la vida. Porque sin saber todavía lo que ahora sé gracias al libro Durantia, yo ya lo estaba demostrando. Entonces, los frutos de la verdad se practican y se practican con la guía de Jesús. Él es el ejemplo vivo, porque sigue vivo, de cómo se debe hacer. Y entonces yo cada que se me presenta una cuestión, obviamente sigo siendo imperfecto, un ser muy imperfecto, pero todos los días me esfuerzo por ser un mejor ser. Entonces yo me pregunto,
¿y cómo lo haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esto? Y de verdad que poco a poco se me va concediendo ser más gentil, más mansedumbre, más noble, más empático, no sé, tantas cosas, menos yo era una persona que todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo estaba enojado. Eh, Era muy inseguro de mí mismo, el materialismo era la herramienta más básica en mi vida y no me llevó a hacer nada más que un ser mezquino. Y, y hoy es todo lo opuesto, entonces la gente por eso me ve, Oscar, es que quieres, ¿qué eres? Y además sucede algo muy bonito porque como que uno emana algo más. Y eso a la gente le es como muy, como que los atrae, como que surge algo en ellos también y te preguntan y entonces ya varias personas han comprado el libro, ¿verdad? Y es que el libro es una maravilla, porque, o sea, tenerlo como un libro como común no funciona mucho, pero cuando tú lo lees y lo practicas, pones entiendes. Y luego hay algo también que se me hace muy fascinante, que justo se lo explica a mi mamá cuando se dice que a los que tienen poco se les quitará y a los que tienen se les dará más. Entonces le expliqué a mi mamá, es esto, o sea, yo ya tengo esta comprensión y me está dando cada vez más comprensión y se traduce en muchas otras cosas ya tangibles en la vida, ¿no? Es una maravilla. Pues los quería contar solo esto, gracias. Qué lindo, gracias, qué bonito. Adelante, Gerardo, por favor. Muy bien, gracias. Pues bueno, no, ya me quitaron las palabras. Qué bueno, Jenny, tu gran exposición y todos mis hermanos. Pero qué bueno, me alegro que me las hayan quitado porque eso significa que hay unidad de pensamiento, ¿no? No hay uniformidad, ¿verdad? Pero sí hay unidad, qué bueno. Y hacia eso, se destina el propósito del pensamiento grantiano. Pero para no ser redundante, es bueno que en nuestra condición humana reconozcamos nuestra genética animal y mientras más animales mejor porque entonces vamos a poder vivir muchas depresiones, angustias y al final pues vamos comprendiendo que es parte del plan divino de ascensión, ¿no? Evolutiva. Y en esa vía, para tratar de responder a Jenny en su pregunta, recordemos que Jesús de Nazaret vino como humano a cumplir sus deberes humanos acá a Urantia. Y vino a cumplir un séptimo auto-otorgamiento, y eso hace de nuestro planeta algo verdaderamente singular en el universo, ¿no? Y es más, hoy día es la sede de los arcángeles para el universo local. Entonces, eso nos hace todavía más joya de la corona. Y si vemos que su crucifixión, que a nuestros ojos es un hecho grosero, para el universo es un hecho glorioso, porque dejando de lado la angustia de la carne, significa gloria de ascenso para un hijo creador paradisíaco, que bien pudo irse a cualquier otro planeta más perfecto que el nuestro, pero dijo, no, quiero ir ahí donde van a ser Gerardo en el futuro. Entonces, ¿por qué hablo de eso? ¿Por qué hablo de eso del futuro? Pues bueno, porque precisamente seguir a Jesús significa que nosotros debemos pensar no tanto aquí en nuestro mundo, sino en el futuro. Hay una promesa que se levantará la cuarentena para este y otros planetas, que alcanzaremos las eras de luz y vida, que habrá una iluminación, pero bueno, para cada quien de nosotros eso debe significar la vida eterna, un futuro, tomar decisiones para el mañana. Eso significa seguir a Jesús de Nazaret para mí, pues. Estar conscientes que no nos abandonará y algo que se hizo manifiesto hoy, la unidad del pensamiento. Escuchemos esto, que es una idea muy personal. Que el estudio de nuestro libro de Urantia sea nuestra automaestría.
no necesitamos un título académico. Que nuestra automaestría en el libro Durantia nos titule con los frutos del Espíritu. El título que vamos a recibir son los frutos del Espíritu. La acción que vamos a tomar día a día, esa es nuestra automaestría. Dejarnos guiar por las fuerzas del Espíritu, por nuestra familia del alma. Cada quien crea sus propios frutos del Espíritu, porque las experiencias que vivimos de opresión, de angustia, de limitaciones, pues genera sus propios frutos del Espíritu, aunque el libro nos da 8 o 10, pero cada quien los vive a su manera. Entonces, pues para no ser grosero y abusar, tomemos decisiones para crear un mejor mañana aquí y pensar en un mejor mañana para otros humanos aquí y allá. Porque el espíritu de la verdad está en nuestro interior. Eso ya lo dijimos todos aquí. Y está lado a lado con nuestro ajustador del pensamiento, y junto a ellos está el par seráfico, los seres intermedios. Híjole, una gran familia espiritual. Y pues con esto creo que debemos sentirnos bendecidos, todos aquí. Gracias. Gracias, Gerardo. Chispa María les manda un gran saludo aquí a Oscar. Dice, ay, qué precioso, Oscar, y corazoncitos. Bueno, adelante, Alfonso, por favor. Sí, nomás como dice nuestro hermanito Víctor, de volada. Yo entiendo que, por ejemplo, dice, el Espíritu de verdad llegará y los conducirá a la verdad. Y yo me imagino que nos está diciendo que nos va a llevar a la verdad, o sea, al descubrimiento del Padre en nosotros también. Se nos va a hacer más manifiesto, más como todos estamos diciendo, a confiar en el amor del Padre, o sea, como Él está confiando en el amor de su Padre, ¿verdad? Yo digo que si el Espíritu de verdad va a llegar y lo va a llevar a la verdad, yo digo que a eso, a descubrir al Padre en nuestra mente. Gracias, era todo. Gracias, Alfonso. Adelante, Grace, por favor. Quería nomás saber, tenemos un ajustador de pensamiento y el espíritu de la verdad. No son lo mismo, ¿verdad? No, no son lo mismo. Entonces, el espíritu de la verdad es el que se derramó en la humanidad cuando Jesús ascendió. Exacto. ¿Sí? Y se viene a activar cuando tú tomas ya decisiones morales. El espíritu de la verdad está activo, conectado a la parte superior de la mente como coordinador espiritual de todas las influencias espirituales, pero se conecta al alma, dando el renacimiento espiritual, vida nueva en el espíritu, cuando la persona decide conscientemente y de todo corazón vivir haciendo la voluntad del Padre, porque el espíritu de la verdad requiere para su pleno funcionamiento nuestra aceptación de la esencia de la vida y enseñanzas de Jesús. Y eso es exactamente una vida consagrada a hacer la voluntad del Padre. Entonces, en ese momento, el Espíritu de verdad, que ya estaba trabajando como coordinador espiritual, entra en el alma y dota a la persona de esa nueva vida en el Espíritu. Ok, entonces es aceptar la voluntad de Dios y seguir la vida de Jesús, como nos dice, viviendo dentro del... amando al Padre, porque ese es del Espíritu de la verdad nos conduce al Padre, ¿verdad? Entonces la idea es, el Espíritu de la verdad nos conduce a amar a Dios, a hacer su voluntad, a crecer en amor, en espíritu y a servir a los demás. ¿Y el ajustador de pensamiento? El ajustador de pensamiento es Dios mismo en nosotros. Entonces, cuando el ajustador está siempre tratando de guiarnos, respetando nuestras decisiones libres de libre albedrío. Entonces, el ajustador es el Padre en nosotros, pero Él no nos puede guiar plenamente a no ser que nosotros aceptemos
conscientemente hacer la voluntad del Padre. Él, cada vez que nosotros tomamos una decisión moral, esa decisión moral se convierte en un valor en el alma. El alma crece. Estamos haciendo la voluntad del Padre, pero a veces hacemos la voluntad del Padre inconscientemente. No, el punto está en que la decisión sea consciente, hacer la voluntad de Dios de manera consciente, que queremos hacerla. Entonces se completa las dotaciones espirituales dentro de nosotros, o sea, la conexión plena al Espíritu de la verdad. Pero el escrutador ya estaba trabajando y seguirá trabajando muchísimo más. Ok, gracias. Gracias a ti. Adelante, Diego, por favor. Hola, buena tarde, un gran saludo para todas y todos. Un gusto verles, escucharles y poder acompañar este espacio. Eh, bueno, hace un tiempo que vengo siguiendo el grupo y quiero agradecerles a todos sus participaciones, sus testimonios, sus historias y también toda la iniciativa. Sé que llevan tiempo trabajando y he tenido también oportunidad de ver algunos en diferido y ha sido muy valioso todo este material. Hoy que estamos hablando de la obra pública de Jesús, bueno, es bien extensa y es una felicidad poder conocer a Jesús desde la historia que nos enseña el libro de Urantia. Eh, y bueno, hoy también, pues recordando a cada uno de ustedes ahí en lo que comentaban, pues me venía una pregunta que hace tiempo tengo, pero que también en parte ya está respondida particularmente en algunas de las intervenciones. Y tiene que ver es con algo que incluso alguna vez con Jenny le preguntaba, y es el tema de la técnica, la técnica que nos enseña el libro Durante o los reveladores a través del libro, y en cuanto, bueno, en la vida de Jesús lo podemos ver más, eh, pero de repente en otros espacios o lugares del libro, a veces siento que hay un poco de vacío o que está, digamos, regada o dispersa en el libro en muchos lugares. Recuerdo particularmente que en cuanto a la técnica en particular, así de manera muy específica, dice el libro eh, acerca de la oración inteligente y la adoración sincera, dice algo así. Eh, pero siempre tengo como un poco más de inquietud y de curiosidad y ya que estamos viendo lo público también me pregunto acerca de como esa vida interior, ¿no? Que mismo Jesús todo el tiempo nos señala o nos indica, también que se ve mucho en esos pasajes en que Él se va en las montañas, pero hay allí una especie también de silencio o de generalidad, creo yo, y que cada uno como que nos corresponde llevar. Sin embargo, sería bonito en algún momento abordar este tema de la técnica, cada uno a su manera, cómo la ha ido descubriendo, también con base en el libro. Eh, y bueno, eso nomás, compartir la alegría de estar acá y también dejar de pronto ese interrogante allí para quien quiera eh, de pronto responder o aportar. Gracias. ¿Te refieres a la técnica de crecimiento o a la técnica de comunión con el Padre? Sí, pues yo pensaría a las dos, me imagino que como yo lo entiendo, están muy relacionadas. Finalmente creo que todos estamos en la búsqueda y en el encuentro del modo de vivir más cerca de la presencia de Dios. Y entonces, a veces, bueno, tú ves que hay muchos prácticas que incluso las técnicas son un paso a paso, paso uno, paso dos, o prácticas que llevan diferentes etapas. Sin embargo, el libro no nos habla pues, de esta manera y sería interesante discernir en el libro pues todo lo que nos pueda indicar respecto a ello, lo que podamos. Bueno, creo que tú ahorita decías parte de eso, lo decías espontáneamente. Y bueno, siempre he tenido como la inquietud y me gustaría como incluso llegar a escribir el paso a paso un poco basado en esa o inspirado en el libro Durante. Claro, el punto principal
en cuanto al crecimiento, a la comunión con el Padre, es una relación viviente, es una relación mediante la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Quiere decir que creemos en el Padre, que lo amamos y que buscamos conocerlo y que buscamos un momento de comunión con Él. Esa comunión interior con el Padre es parte esencial de nuestra relación con Él, porque es el momento en donde nosotros abrimos nuestra alma al alimento divino de la manera ideal. El Padre siempre nos va a responder a nuestra fe, siempre nos va a dar de sí mismo en la medida que nosotros somos capaces de recibirlo. Quiere decir que en la medida que nosotros mantenemos una conexión interior, una comunión con Él, en la comunión receptiva silenciosa, esa es la técnica ideal que Jesús practicaba y está descrita en el documento 160, en la conversación de Rodán. Lee la conversación de Rodán, fíjate todo lo que él dice de la técnica de Jesús para resolver los problemas. Entonces, sí hay una técnica, pero la técnica por sí sola no va a funcionar si no hay en la persona un deseo sincero de todo corazón de hacer la voluntad del Padre, porque es la fe viviente, que es eso, esa es la fe viviente, abre la puerta al ministerio espiritualizante de la presencia de Dios, del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo. Todos esos trabajan en nosotros de mejor manera cuando está esa apertura interior, ¿verdad? Entonces, así como nosotros nos levantamos cada día y tomamos alimento físico y bebemos agua, bebemos líquido y nos mantenemos y comemos primero para tener fuerzas después, de la misma manera nos alimentamos espiritualmente por medio de la oración inteligente. Oración inteligente es oración informada de la realidad espiritual, con una conciencia cósmica creciente. Conciencia cósmica es conciencia de la realidad cósmica divina, de lo que existe, de lo que somos, de lo que nos compone, de las presencias y conexiones que tenemos en nosotros. Entonces nuestra oración va a ser más inteligente, mejor orientada, más eficaz, cuando es una oración que tiene conocimiento de la realidad, de cómo funciona y de qué pedir en esa oración, ¿verdad? Pedir crecimiento, pedir sabiduría, pedir amor, pedir lo que sintamos que nos falta, ¿sí? Que sintamos que necesitamos, eso, no importa lo que sea. Cada uno sabe lo que necesita. Entonces, después de hacer nuestra oración, esa es la enseñanza principal, aparte de que somos todos hijos de Dios, que permanezcamos en un estado de receptividad silenciosa para permitirle al Espíritu del Padre hablarle a nuestra alma. Hablarle, permíteme ponerle comillas, es un símbolo de volcar en el alma los dones divinos. Eso es lo que satisface, lo que nos llena y nos da ese crecimiento interior, esa fortaleza, ese amor al Padre, que nos va a permitir cada vez comprender más, tener más serenidad, más paz y fuerza, fortaleza, felicidad, alegría, todo eso. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Seguro que Marcelino debe tener mucho más, que es muy bueno Marcelino para estas cosas. Gracias. A ti, qué gusto que te sirva de algo. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Un gran abrazo para todas y todos. Me complace verles de nuevo. Bueno, mira, hay una cantidad de cosas. El tema es sumamente interesante y es uno de los favoritos de nuestra gran Ginny. Es un tema vital y por supuesto de Jaime, ¿no? Jaime no se cansa de escribir sobre eso, ¿no? Muy importante el tema. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se pudieran tocar, pero claro, ya el tiempo se terminó, por un lado, y por otro lado, ya se han tocado bastantes cosas. Entonces yo quería, hablando precisamente nuestro hermano de técnica, que debe hacernos motivar para una mayor disposición al espíritu de la verdad. No olvidemos que dicen los reveladores que
durante en menos de un mes, después del derramamiento del Espíritu de la verdad, los discípulos hicieron más crecimiento en menos de un mes que durante los 4 años de asociación con Jesús. De manera que ve usted la enorme eficiencia del Espíritu de la verdad cuando hay disposición. Y allí que tengamos la mayor disposición posible a nuestra manera cada uno, ¿no? En el documento 48 de la sección 6, página 553 en este libro, se habla de unos ángeles que tienen que ver con, que vamos a encontrar y se llaman, ellos se llaman planificadores de la mente, o por lo menos ese es su trabajo. Entonces, allí dice, aún en Urantia, estos serafines enseñan la verdad sempiterna que dice, si tu propia mente no te sirve bien, puedes intercambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre te sirve bien. Pero hay algo muy interesante que aquí pues uno dice, ¿cómo intercambiarla? ¿Cómo es eso de intercambiarla? Y en el documento 102 de la sección 4, página 1123, se dice, ¿cómo es ese intercambio? Dice, la técnica por la cual puedes aceptar la idea de otro como tuya es la misma técnica por la cual puedes dejar que la mente que estaba en Cristo también esté en ti. De manera que eso está claro, no es simplemente al aceptar una idea del otro como una idea verdaderamente auténtica y favorable, es la misma técnica de receptividad de la mente de Jesús, teniendo por supuesto esa fe viviente en Jesús o esa fe en el Creador derramado en Jesús, en la obra del Maestro, aunque sea solo lo que se encuentra en la Biblia, ¿no? Y otro ya para concluir, lo que acaba de expresar nuestro hermano que me antecedió, en el documento 101 hay algo muy interesante referente con cómo se manifiesta el ajustador. En la sección 1 del párrafo 2, página 1104, dice, el ajustador del pensamiento no tiene mecanismos especiales para obtener la autoexpresión. No hay ninguna facultad religiosa mística para la recepción o la expresión de las emociones religiosas, ¿no? Es decir, una técnica o una forma determinada, ¿no? Sigo leyendo, dice, estas experiencias se vuelven disponibles mediante el mecanismo natural de la mente mortal. Esto es algo extraordinario porque pongamos 8.000 millones de seres humanos, supongamos que todos tuvieran ajustador, serían 8.000 millones de personalidades, 8.000 millones de formas distintas de disponerse y de recibir estas capacitaciones del ajustador. Y entonces cada ajustador se adapta al mecanismo natural de la mente, de manera pues de que una técnica puede ayudar, pero no deberíamos preocuparnos mucho por las distintas técnicas porque la importante es la disposición, tal como se ha comentado. Gracias, Ginny, y disculpe que me alargué un poco. Gracias, Marcelino. Adelante, Omar, por favor, y después de Omar sí terminamos, porque ya estamos en la hora. Bueno, muchos. En definitiva, como decía don Gerardo, hay una comunión de espíritu, hay una unidad mental en el grupo. He sentido eso. He notado que estas relaciones, este compartir de la revelación, nos ha ayudado a nosotros a crecer. Tengo ese sentir, ese sentimiento, porque nos lleva a relacionarnos mejor desde un aspecto más religioso, por ponerle un nombre. Y me alegra mucho que eso sea así, porque eso muestra de que, como dicen los reveladores, la sabiduría se moviliza en el compartimiento de las almas. Y muchas veces falta eso. No recuerdo quién dijo también, estaba escuchando nomás,
de que en la medida que nos relacionamos con Dios y compartimos con Dios, nuestro sentir o nuestras oraciones son más sublimes, más inteligentes. Y como decías tú, Janet, el Espíritu de la verdad es el camino. Y ese camino que hace el Espíritu de la verdad, que traza ese camino, y Él hace ese proyecto con cada individuo, el Espíritu del Padre está ahí, acompañando ese camino. Esa es la alianza nueva y eterna que hablaba Jesús con la humanidad. De Él, porque la importancia que tenía que él tener que irse del mundo para poder dejar ese mensajero divino. Y cuando se entienden esas palabras, Dios mío, nos pone en otro nivel. Entonces, agradecerte a ti, Janet, y a todos los del grupo, porque ustedes también me motivan a mí, como ustedes saben, a compartir la revelación, como hago de cariño. A mi manera, pero lo hago. Y agradezco muchísimo ser parte de ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, Omar. Gracias a todos. Gracias a los amigos que nos acompañaron en Facebook. Gracias por todas sus reflexiones. Qué lindo que nos acompañen. Estamos muy, muy agradecidos. Gracias por su presencia. Que tengan buena semana. Diga, Alfonso. Déjame terminar con algo. Estaba el compadre oyendo lo que está diciendo Omar, que nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a crecer. Dice, pues yo creo que el que le estoy brindando honores es al Buda, porque lo único que me crece es la panza. Bueno, gracias por su presencia. Magini, disculpe, quería pedirle sus oraciones a todos, porque con el favor de Dios, en medio de las dificultades de nuestro país, las próximas semanas voy a compartir en el centro del país y bueno, gracias por esas oraciones. Bueno, que te vaya muy bien, que el Padre te bendiga y que tengas mucho éxito para el bien de todos. Gracias, Amén, hermanos. amén. Bendiciones, cuídense mucho, que Suerte, pasen lindo. suerte, hermano, Abrazos. suerte, hermano. Gracias a Bendiciones. todos, bendiciones. Cuídate mucho. Gracias, hermanos. Cuídate Gracias mucho. a todos Cuídense por su mucho. presencia. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Angelita, te cuidas. Claro, Angelita, gracias. abrazos. Gracias a ustedes. Janine, un beso grande de todo mi Besos. corazón. Ha sido precioso este documento. No sabes gracias. todo lo que me Que ha pasen servido. lindo. Buena semana, Oscar, Chuyita, Gracias. Alfonso, a todos. Bye. Nos Abrazos. vemos. Abrazos. Chao. Que pasen lindo. Saludos a Jaime. Gracias, igualmente, hermanita. Qué gusto verte. Gracias, bendiciones. Gracias, que pasen lindo. Nos vemos prontito, el próximo domingo. Bendiciones, Oscar, que tengas buena semana tú también. Gracias, Jenny. Bendiciones a todos, los quiero mucho. Bye bye. Igualmente, gracias. Chaucito, Alfonso.